Bienvenida a Diálogo Interno, un espacio para conversar con nosotras mismas. Esas conversaciones que regularmente evitamos pero que siempre nos están llamando. Soy Jimena Telles, soy psicóloga clínica. Este es nuestro primer episodio y estoy muy contenta de que estés aquí. Este es un espacio de reflexión, de compartir herramientas y de tratarnos con compasión. Bienvenida. Hoy quiero hablar de un tema que pues a todos nos abarca, es el tema de cerrar ciclos. Un tema que todas hemos vivido y que seguiremos viviendo porque finalmente la vida es así, está llena de ciclos, de etapas, cosas que se tienen que cerrar y caminos nuevos que se tienen que abrir. ¿Cuándo es el tema más importante? ¿Cuándo abrir y cerrar un ciclo? Cerrar un ciclo a veces se siente como dejar algo atrás, pero también tiene que ver mucho con poder abrir muchas nuevas posibilidades. Creo que cerrar un ciclo también siempre nos lleva a un espacio en donde logramos ser un poco más, es un paso más a ser un poco más auténticos, un poco más nosotros mismos. Y cerrar ciclos también implica algo muy importante, tomar decisiones. Son decisiones que no son tan fáciles a veces de tomar, pero hoy quiero hablarte sobre qué nos lleva a cerrar un ciclo y qué tipo de elementos tenemos que tomar en cuenta para decidir tomar esas decisiones que a veces son difíciles de tomar. Cerrar ciclos nos lleva a ser más auténticos porque estamos en cada etapa descubriendo quiénes somos, decidiendo y eligiendo qué es lo mejor para nosotros y qué resuena mejor con nosotras mismas. Cerrar un ciclo también es, como decía hace un momento, tomar una decisión, y tomar estas decisiones no son tan fáciles porque muchas veces estamos en un espacio en donde asumimos es el espacio que llamamos a veces seguro. Y el espacio seguro no siempre es el espacio de confort o seguro que solemos decir, la zona de confort, sino muchas veces ese espacio es solamente algo conocido y algo a lo que ya estamos acostumbrados. El tema aquí es cómo darnos cuenta que estamos en un espacio no de confort, no cómodo, que sí nos puede estar incomodando, pero que se vuelve lo conocido, lo aparentemente seguro. Cómo darme cuenta que en realidad este ya no es el espacio en donde quiero estar. Cerrar un ciclo es una decisión de elegirte y decidir quién quieres ser. Y justo eso es lo que vamos a hablar hoy. Los ciclos, cada persona los vive de forma diferente y es difícil a veces reconocer qué es lo que realmente necesito, porque justamente cuando estamos en un espacio nos podemos sentir arraigados y acostumbrados o ambientados a esa zona, entre comillas, de confort. Pero, ¿qué hacer para darnos cuenta si es el momento de cerrar un ciclo? ¿Cómo me puedo dar cuenta? El primer paso es escuchar tu voz interna. Y para escuchar tu voz interna necesitas darte una pausa y explorar y escuchar estas señales. Finalmente el cuerpo siempre nos está hablando, la voz interna siempre está mandándonos señales. Pero para esto necesitamos a veces hacer una pausa y observar todas estas señales que nos están diciendo que quizás ya ahí no es el lugar. ¿Cómo podemos reconocer estas voces internas de este ya no es un espacio que me nutre o con el que estoy en sintonía o donde ya no estoy resonando o creciendo? Algunas señales comunes es sentirte un poco como en automático, tal vez empezar a darte cuenta que estás desmotivada y que ya no estás haciendo las cosas con la misma energía o con la misma entusiasmo o alegría que antes. Darte cuenta que hay situaciones que te incomodan y que hay una sensación también más latente de cansancio, de sentirte como estancada, que quizás las cosas ya no están fluyendo como tú quisieras que estuvieran fluyendo. Ojo, muchas veces pueden ser solamente momentos de dificultad que podemos destrabar, pero para eso justo tenemos que hacer una pausa y darnos cuenta si este es un momento de cambiar, de cerrar un ciclo, de una etapa, o si es un tema que hay que comunicar y que se pueda resolver. Pero cuando se trata de resolver, habrá señales también de posibilidades, de cosas que pueda comunicar. Sentiré que tal vez haya cosas que pueda decir y cambiar, pero cuando no las hay, entonces sí nos lleva a la reflexión de será el momento de cerrar este ciclo, que cerrar ciclos puede ser espacios, trabajos, vínculos, relaciones,
lugares en donde quizás ya no me siento en esencia yo, en esencia quien quiero ser y en esencia con la comodidad de fluir, de sentir que estoy creciendo. ¿Cuáles serían esos primeros pasos para saber si necesito cerrar un ciclo? Hay preguntas clave que te pueden servir. Las primeras preguntas que yo misma me he hecho y que les recomiendo a mis pacientes hacerse cuando estamos en el punto de reflexionar, de cerrar un ciclo, es: ¿qué necesito ahora en este momento? Hacer una pausa y darte cuenta cuáles son tus necesidades en este momento no cubiertas. Otra es: ¿qué estoy sacrificando en este momento por mantener este espacio o este lugar? Y la segunda pregunta muy importante a esta primera es: ¿estoy dispuesto o dispuesta a seguir sacrificando el costo que tiene sostener esto? La reflexión de darnos cuenta qué nos está costando mantener o sostener ese espacio, ese vínculo, esa relación, ¿es sostenible por más tiempo? Y ese costo de lo que estoy sacrificando, ¿de verdad es algo que quiero seguir sacrificando? ¿Es un costo o algo que estoy dispuesto a seguir dando o esforzándome o sacrificando? Y otra pregunta muy importante que te dejo es: ¿estoy actuando o tomando este lugar o decidiendo quedarme en este lugar o mantenerme en este espacio, en este vínculo, desde la culpa o desde el miedo? Cuando tomamos decisiones de mantenernos en un espacio o en un lugar desde la culpa o desde el miedo, esas decisiones tarde o temprano van a terminar colapsando, porque son las peores decisiones que podemos tomar, desde la culpa o desde el miedo. ¿Cuándo podemos saber que es un lugar donde no estoy? Pues desde el compromiso conmigo misma. Si estoy decidiendo salir desde el compromiso y una lealtad hacia lo que necesito y hacia quien quiero realmente ser, entonces podré tomar la decisión de cerrar un ciclo. Hay que reflexionar sobre estas preguntas, porque si no puedo saber si tengo lealtad o no hacia mí, si de entrada no sé qué necesito, cuáles son mis prioridades y cuáles son mis valores. Un ejemplo de una prioridad es mi paz mental. Ejemplo, para mí es muy importante tener equilibrio, salud mental, sentirme tranquila, pero este espacio, este vínculo o esta relación no me lo está generando. ¿Es algo que yo puedo actuar o resolver? ¿O justo es la relación, el espacio, el vínculo, el trabajo el que no me deja llevar a ese equilibrio o a esa paz? Y es aquí donde viene la pregunta: ¿estoy dispuesto o dispuesta a sacrificar el costo de no tener este equilibrio, esta tranquilidad, esta calma por sostener este espacio, este trabajo, esta relación? Estas son las preguntas que yo te recomiendo que hagas inclusive por escrito, porque mentalmente podemos a veces tener como muchas ideas y llevarnos a sobrepensar, pero cuando escribimos podemos tener más claridad sobre lo que realmente sentimos y con más claridad llegar a una solución y una respuesta de si es el momento de empezar a procesar un cambio. Al final, cerrar ciclos implica no solamente el proceso de tomar una decisión, también implica enfrentar una serie de miedos. El primer miedo es el miedo a la incertidumbre, el miedo a fallar, el miedo a equivocarnos y el miedo a todas estas posibilidades negativas que nos hacen frenarnos y detenernos. Un miedo muy común es el miedo a la incertidumbre, y creo que todos hemos experimentado este miedo a la incertidumbre, porque finalmente cada cambio lo conlleva. No hay garantía de cómo van a suceder las cosas. Pero ¿cómo podemos trabajar y ir contra este miedo a la incertidumbre? Primero hay que tener claro cuáles son nuestras necesidades. Creo que todas hemos escuchado esta frase que dice: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Y la verdad es que creo que a todas nos ha perseguido en algún momento de nuestra vida este criterio, y justo son criterios que a veces nos hacen tomar malas decisiones o nos hacen quedarnos o postergar decisiones que hace mucho pudimos haber tomado. Nos hacen quedarnos en espacios donde no queremos estar y pueden evitar que crezcamos a como pudiéramos crecer. Nos pueden también privar de experiencias muy buenas cuando este criterio nos domina. Si lo analizas, creo que a todas en algún momento este criterio de preferir quedarnos en un espacio malo pero conocido nos puede llevar a postergar o quedarnos en un lugar donde no queremos estar. Y ahora, ¿qué preguntas surgen cuando estamos pensando hacia dónde podemos ir y qué pasaría si tomo esta decisión? Empiezan las preguntas que nos pueden detener, como por ejemplo: ¿y si me quedo sola?
¿Y si me arrepiento? ¿Y si la gente cree que soy una tonta o que no soy una malagradecida por esta buena oportunidad o este buen espacio que estoy dejando? ¿Qué tal si después de esta decisión las cosas no se pueden revertir? ¿Qué tal si me va peor? Y todas estas preguntas y escenarios que solamente están en nuestra mente, pero que nos pueden frenar, detener y llevar a postergar por mucho tiempo una decisión que realmente probablemente ya tienes tomada, pero que solo hace falta enfrentar estos miedos. Regularmente lo veo en muchos de mis pacientes. Las decisiones ya las tienen. Es solamente dar ese paso de enfrentar la incertidumbre. Y quiero recordarte algo. La incertidumbre nunca va a dejar de estar. En todas nuestras decisiones siempre va a estar. Es difícil tener 100% certeza de todo. Pero ¿qué podemos hacer contra la incertidumbre? Uno es aceptarla, porque entre más la niegues, más angustia genera. Entre más quiera controlar la situación y asegurarme que todo va a estar bien, más tiempo tardaré y quizás nunca tome esa decisión cuando estamos esperando que todo esté bien, que todo esté asegurado, que tenga la certidumbre de que al tomar esta decisión todo va a estar bien. Probablemente nunca tome esta decisión. Y hay quienes se han privado toda su vida de decisiones importantes por esperar a que haya certeza, cuando la certeza en realidad nunca va a llegar al 100%. Entonces mi recomendación es que abraces, sé lo difícil que es, pero hay que abrazar la incertidumbre. ¿Cómo? Teniendo el coraje y la valentía, primero de tener certeza qué es lo que sí quiero. Y esa certeza es la que te puede dar el valor y la fuerza a ir contra la incertidumbre de todos los posibles escenarios. Hay una frase que me gusta que es: bueno, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. Llena estos huecos de escenarios negativos con escenarios positivos, teniendo claro que sí, puede haber cosas que es inevitable. Recordemos el dolor, el sufrimiento, la incomodidad y pasarla un poco mal. Pero cuando la pasamos un poco mal, si lo reflexionas por un momento, ¿no son esos en los mejores momentos en los que has crecido, en los que has encontrado quizás habilidades? Muchos de nosotras, cuando hemos pasado dolores, es cuando más nos hemos dado cuenta en lo que realmente queremos y quién realmente somos. El dolor, la incertidumbre, el sufrimiento y los momentos incómodos son los espacios en los que más crecemos. Quien no pasa por dolor, por algo de sufrimiento, por algo de incomodidad, nunca crece. Entonces, esta reflexión te puede llevar a decir: está bien la incertidumbre, es parte del reto. Y creo y confío en que tengo la capacidad de encontrar los espacios más saludables para mí. Esta creencia puede ayudarte. Y sí, no va a ser todo algodón o miel sobre hojuelas y las cosas pueden ser difíciles. Pero confía en que tú tienes la capacidad de enfrentar estas dificultades y que puedes encontrar muchas habilidades que quizás no conocías de ti al enfrentar estas dificultades. Recuerda también que cuando estamos cerrando un ciclo, es un proceso también de duelo. ¿Por qué? Porque estamos empezando a aceptar y reconocer que hay expectativas que teníamos sobre esa relación, sobre ese vínculo, cosas que habíamos imaginado que íbamos a hacer, tener, lograr, sueños que estaban enfocados o aterrizados en esa persona, en ese trabajo, en ese lugar, y que ya no van a ser. Pero recuerda que en este proceso de cerrar y reconocer que eso ya no va a ser, es que pueden ser, pero ahora en otro espacio, desde otra forma, y quizás mejor de lo que habías imaginado. Cerrar ciclos también conlleva un elemento importante, además del duelo y de enfrentar la incertidumbre, es aprender a soltar. Esto es algo que hemos escuchado mucho últimamente en las redes, aprender a soltar. Y cerrar ciclos es darnos cuenta y reconocer que soltamos expectativas y también algunas certezas y seguridades que nos proveía ese espacio o ese vínculo. Pero recordemos que cuando soltamos, abrimos. Todo espacio, relación, vínculo que soltamos nos va a permitir abrir una nueva posibilidad de ventanas, de puertas o caminos que nos permiten explorar mucho nuestra esencia, quiénes somos. Y cuando abrimos otros espacios podemos darnos cuenta que hay otras posibilidades que no conocíamos y que podemos aprender a conocer. Otra cosa muy importante sobre aprender a soltar es reconocer que no es de personas débiles aprender a soltar. Cuando soltamos, en realidad estamos siendo muy valientes. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando el dolor,
el cerrar expectativas, posiblemente el juicio de algunas otras personas. Y somos valientes porque también estamos enfrentando nuestros propios miedos y el cierre de algunas expectativas. Estamos enfrentándonos a la incertidumbre. Y aquí quiero citar a Brené Brown, que nos habla siempre de la vulnerabilidad y que cuando nos abrimos a ser vulnerables, en realidad estamos siendo bastante valientes porque estamos enfrentando y siendo auténticamente honestos con quien realmente somos. Y eso no es tan fácil. En realidad es de personas valientes y se necesita coraje, uno, para aceptarlo, reconocerlo y luchar por quien realmente eres. Así que cuando aprendas a soltar, no pensemos que esto es la salida fácil. En realidad conlleva una serie de esfuerzos, sacrificios y cierto grado de valentía, porque sigue existiendo el miedo, pero es enfrentar esos temores con el coraje y la valentía de luchar por quien realmente eres, por lo que buscas, por en esencia ser quien eres tú. Aprender a soltar es elegirte a ti misma. Aprender a soltar también es tener este compromiso de elegirte y de respetarte y de darte las prioridades que en realidad mereces y por las que quieres estar. Como decía, cerrar ciclos tiene que ver con tomar decisiones y tomar decisiones no es tan fácil por todo lo que conlleva, pero algunas pequeñas cápsulas que te pueden ayudar a recordar que tomar decisiones vale la pena es decidir cerrar este espacio por un compromiso de bienestar y de paz contigo misma, con tus ideales y con tus valores. Tomar decisiones, aunque incomode, empieza a traer más presencia, más autenticidad, más congruencia. Y tomar decisiones también me lleva a darme cuenta qué es realmente lo que quiero ser y qué no quiero ser, en qué espacios me siento que puedo desarrollarme y en qué espacios no. Elegirte puede ser incómodo, pero también es volver a casa contigo misma y darte cuenta en realidad en dónde puedes florecer. Te quiero compartir algunos rituales que a mí misma me han servido mucho para cerrar ciclos. Número 1, escribe una carta. Escribir una carta para agradecer esos aprendizajes y ese tiempo de lo que viviste y lo que no viviste. Darte cuenta también en esta carta que hay cosas que no deseas seguir sosteniendo y que estás dispuesta a abrazar un poco la incertidumbre por ir hacia tus ideales y tus valores. Número 2, cambia algunos de tus hábitos. Incorpora un hábito de autocuidado que te recuerde que estás tomando esta decisión con un compromiso hacia ti misma. Estos pequeños rituales nos ayudan a recordarnos. Algún ejemplo que podemos tomar día a día es: a partir de que estoy tomando esta decisión, estoy cuidándome un poco más, tomando un poco más de agua, estoy empezando a caminar y estoy tomando algunas pequeñas acciones que me recuerdan el compromiso y el proceso que voy a empezar a transitar. Esto inconscientemente está dando mensajes a tu mente de que estás trabajando y que una prioridad ahora muy importante es tu bienestar y el compromiso contigo misma. Otro ejemplo de un ritual que puede ayudar mucho es cambiar, limpiar, depurar. Esto nos lleva siempre a cambiar espacios, podemos hacer una limpia profunda en nuestra habitación, en nuestra casa o en algunos espacios donde vamos a irnos o mudar. Esto ayuda mucho a que tu mente se dé cuenta que estamos transitando un proceso de cambio, pero justamente cuando hacemos una depuración también empieza la mente a ser más creativa. Cuando abrimos espacios, depuramos y limpiamos, regularmente nuestra mente se pone más creativa y empezamos a idear qué podríamos crear en esa pared que quedó limpia o en ese librero que ahora está con más espacios, qué cosas puedo agregar o incorporar. Y finalmente, haz pausas conscientes. Un ritual muy importante es hacer estas pausas conscientes, es pausar y observar cómo estoy y cómo me siento. Estos también son recordatorios de ponerme atención a mí misma y de darme cuenta de lo que estoy transitando y de lo que estoy viviendo. Recuerda que todos estos son gestos donde le estás diciendo a tu mente que estás dejando ir algo, pero que estamos bien y estamos transitando un proceso. Para cerrar este capítulo quiero decir 2 frases que me han movido mucho y que me han ayudado mucho también en mis propios procesos. Quiero que recuerdes que cerrar duele, pero quedarse en donde ya no es duele más. Quiero que recuerdes que priorizarse puede sentirse como a veces perder algo, pero en realidad
priorizarte es un regreso a ti misma. Gracias por escuchar, gracias por quedarte estos minutos y acompañarme. Espero que hayan servido estas reflexiones y estas pequeñas herramientas a tus propios procesos. Quiero compartirte que el siguiente episodio va a ser justamente una técnica de hipnosis clínica enfocada a ayudarte a sanar y cerrar ciclos. Quédate para que los puedas escuchar. Y recuerda que todo lo que sueltas con amor, en realidad abre espacios para ser más auténticamente tú.